Si notes de horror transire. A veces cometemos actos impensados e incluso inconscientes que suelen traer consigo resultados desastrosos, o al menos eso fue lo que me ocurrió. Esta historia sucedió en mi época de universidad. No diré que era una santa, pero tampoco era la peor de todas, en mi opinión era una chica normal. En aquel entonces tenía un novio, había sido mi primera vez en todo, y por eso lo veía como mi futuro esposo. Como es de suponerse, conocíamos a las familias del otro. En esa época se le llamaba noviar en casa, hoy en día la gente se limita a andar, tomándolo más a la ligera. Podría decir que mi vida iba relativamente bien, sin ningún sobresalto que me sacara de la rutina. Pero eso cambió cuando comencé a realizar las prácticas obligatorias en una empresa, cuyo nombre prefiero omitir, y ahí conocí a un hombre mucho mayor que yo. Yo apenas rondaba los 21 años, era toda inocencia y sin experiencia de la vida, mientras que este hombre estaba en sus 30 y tantos, casi 40. Algo extraño pasó cuando lo vi por primera vez, pues sentí una atracción inmediata. Como dirían, hubo química, era muy guapo, educado, gentil, elocuente y galante, entre muchos otros atributos que me cautivaron de inmediato. Desde que me miró, me dio toda su atención y me enseñó paso a paso todo lo que debía aprender para desempeñarme correctamente en la empresa, gracias a su experiencia como empleado antiguo. No me haré la santa, me cautivó desde el principio, y creo que yo a él. Atraído por mi juventud y belleza, comenzó sus insinuaciones, me llenaba de detalles, como traerme café, jugos, bocadillos, etc. Aunque eran pequeños gestos, me agradaban mucho, me sentía mimada y querida, lo cual era cautivador. También realizaba pequeños favores sin que yo los esperara, y toda esa atención me encantaba, al punto de reclamar a mi novio, pues no hacía nada de eso. La proximidad entre nosotros y la confianza que nos teníamos, sumado al exceso de atención que me dedicaba, era muy notoria para los demás. Así, algunas compañeras movidas por la envidia o el despecho, me alertaban de que él estaba casado, y entre risas decían que pronto me usaría y me dejaría. Yo intentaba negar todo aquello, y decía que no pasaba nada entre nosotros, que éramos solo compañeros de trabajo. Aunque en mi interior, me moría de ganas de que pasara algo más. Estaba extremadamente ilusionada con aquel hombre, al punto de sentirme mal, cuando por alguna extraña razón, él no iba a la oficina. Aún puedo recordar, como una tarde mis deseos más íntimos se hicieron realidad, al menos en parte. Ese día por algún motivo, salí de mis prácticas a las 2 de la tarde, y coincidentemente, él también. Al salir a la calle, se me acercó y me ofreció llevarme a casa, y yo acepté con gusto. Pero antes de irnos, me preguntó si podía invitarme a tomar algo, aprovechando que estaba temprano. Sin pensarlo mucho, animada me subí a su coche, y empezamos una plática muy agradable. Fuimos a un bar, y después de unas cuantas cervezas, ocurrió nuestro primer beso. Eso para mí, fue maravilloso, y aunque sabía que estaba siendo infiel a mi novio, era algo que deseaba desde hacía mucho tiempo. Aquel fin de semana, solo pensaba en él. Incluso fingí un dolor de cabeza para evitar ir al cine con mi novio, ya que lo veía como alguien muy aburrido. Prefería estar sola, pensando nada más en mi compañero de trabajo, en lo maravilloso que era y en lo bien que besaba. La siguiente semana todo transcurrió con normalidad, pero el viernes me invitó nuevamente a llevarme en su coche. Hubo más besos y algunas caricias atrevidas, hasta que de repente recordé lo que me habían comentado, que él era casado. Cuando toqué el tema de su esposa, se puso algo serio y dijo que su matrimonio no iba bien, que estaba a punto de separarse, que vivían juntos pero dormían en camas separadas. Y otras excusas que después de décadas, y con la madurez actual, me doy cuenta de que todos dicen lo mismo para llevarte a la cama.
Luego de unas 4 salidas más, ocurrió nuestro primer encuentro íntimo. Creo que eso fue lo que más me enamoró, pues fue inexplicablemente maravilloso, y sinceramente, no esperaba menos. Desde aquella tarde, nuestros encuentros se volvieron frecuentes, llenos de placer, pasión y amor, al menos para mí. Transcurrieron 3 meses llenos de pasión, pero sin explicación alguna, de un día para otro, él se alejó de mí. Dejó de lado las atenciones y las palabras de amor, empezó a tratarme como si fuera una simple compañera de trabajo. Inicialmente, creí que podría tener problemas en su trabajo, tal vez alguna enfermedad o problemas con alguien. Pero cuando le preguntaba qué sucedía, evadía mis preguntas y si insistía, incluso se irritaba conmigo. Todo esto me daba mucha rabia, pues aunque decía quererme, me hacía sentir que no confiaba en mí y por eso no me contaba lo que pasaba. En esos momentos yo lloraba llena de dolor y rabia, pero, en lugar de consolarme y decirme que no era nada, terminábamos en la cama de un motel. Las cosas no mejoraron, fueron de mal en peor. Dejó de tener tiempo para mí, en el trabajo me evitaba, no contestaba mis llamadas, y cuando al fin salía conmigo, solo era para tener sexo, y luego me dejaba de hablar de nuevo. Ustedes creerán que yo había terminado con mi novio para estar con él, y hubiese sido lo correcto, pero no fue así. Y en este punto de mi vida, la relación con mi novio ya colgaba de un hilo, hasta que terminé con él. Ese día, nuestras familias estaban muy confundidas. Nadie entendió nada, pues éramos muy unidos y nuestro amor parecía interminable. Él sufrió mucho, pedía una explicación, me preguntaba en qué había fallado, y juraba que lo cambiaría. Llegó incluso a arrodillarse en la calle pidiéndome que le diera otra oportunidad. Pero no había nada que hacer, yo estaba obsesionada por aquel otro hombre, y mi novio ya no despertaba ningún sentimiento en mí. Ya no sentía nada por él. En cierta semana, llegó a la empresa un nuevo grupo de practicantes, y entre ellos estaba Lupita, una chica muy linda. No sé en qué área realizaba ella sus prácticas, lo que sí sé es que el hombre que yo amaba, cada que podía y tenía tiempo, la llenaba de atenciones como lo hizo al inicio conmigo. Me ponía muy celosa cuando lo veía hacer eso y, en las tardes cuando salíamos, lo esperaba para que me aclarara qué sucedía. Él muy calmado solo decía que yo me estaba imaginando cosas, que no fuera celosa, que si me iba a poner así era mejor que termináramos, ya que él no iba a soportar niñerías. Nuestras tardes ya no eran maravillosas, nos la pasábamos discutiendo, y cuando teníamos nuestros encuentros, apenas él terminaba se marchaba apresurado. Se excusaba diciendo que tenía que hacer esto, o aquello, y no me volvía a hablar, sino hasta que quería estar conmigo y nada más. Una tarde, harta de no saber en qué andaba y por qué me dejaba de lado, lo seguí hasta el estacionamiento. Se me destrozó el corazón cuando lo vi en su carro, muy acaramelado con Lupita, y luego se la llevó tal y como lo hizo conmigo. Les juro que no dormí esa noche. Fue desesperante imaginarme su cuerpo desnudo, haciendo el amor con otra que no fuera yo. Me moría de la rabia imaginar que ahora Lupita lo acariciaba, llena de placer, tal y como alguna vez lo había estado yo. Al día siguiente en la empresa, pedí hablar con él, pero fue muy grosero y cortante conmigo. Me trató fríamente, haciéndome sentir como si lo nuestro no significó nada para él. Todo esto me dio mucho coraje, y llena de rabia me descontrolé y lo agredí físicamente dentro del carro. Luego dijo que yo estaba loca, que no iba a soportar a una mujer así, dijo que me bajara de su carro y no quería que me le acercara más, que todo había terminado. Finalizó diciendo que fue un error el haberse fijado en mí. En ese mismo instante, me humillé por él. Ahora fui yo quien se arrodilló, pidiendo otra oportunidad. Le dije que él era mi todo, que no me dejara. Pero así, frío como se estaba comportando, dijo que no y se marchó. Los días siguientes lloraba mucho, no podía concentrarme en nada, solo pensaba en él, y por este motivo mi desempeño en las prácticas se redujo drásticamente. Tanto fue así, que me despidieron por no realizar bien mi trabajo, caí en una depresión terrible.
En mi casa, solo pasaba encerrada llorando, no quería salir ni hablar con nadie. Una tarde, llegó de visita una amiga mía que también era compañera de la universidad. Ahí me desahogué y le conté todo con lujo de detalles. Ella casi no me juzgó y solo me dijo que, si de verdad quería a ese hombre, ¿por qué no acudía con doña Petra? Esta era una señora que vivía cerca de la universidad, decían que hacía trabajos de brujería, tanto para el bien como para el mal, y según algunas personas que habían requerido sus servicios, era muy buena en todos ellos. En ese momento no dije nada, pero al día siguiente, a primera hora de la mañana, fui en busca de la mujer. Como ya dije, ella vivía cerca de la universidad, por lo que yo conocía su casa. Cuando llegué, la mujer abrió la puerta y sin saludarme, me dijo que la siguiera. Caminamos hasta una habitación que estaba llena de objetos de brujería. Yo iba a comenzar a explicarle por qué estaba ahí y a pedirle su ayuda. Pero ella, sin dejarme hablar, dijo: «Ya sé por qué estás aquí, sé lo que buscas. Déjame decirte que estás confundida, no es por amor por lo que quieres retener a ese hombre. Es por venganza». Yo rebatí, dije que lo amaba, y ella no dijo nada, solo me miró con incredulidad. Al final y sin tanto palabreo, refirió que haría el trabajo, pero que yo debería tener presente que eso era irreversible. La hechicera entonces me enseñó un ritual, aclarando que era magia negra, y que estaba en mi decisión el hacerlo o no. Y aclaro que hasta el día de hoy me arrepiento, nunca debería haberlo hecho. El hechizo debía hacerse un viernes de luna llena, y era de la siguiente forma. Yo tendría que comprar un chocolate, de esos de bolita grande tipo Ferrero, sacarlo de la envoltura y pasarlo suavemente por todo mi cuerpo, diciendo con fe cierta letanía que obviamente no compartiré aquí, y el nombre de quien yo quería amarrar. Después debía envolverlo de nuevo y cuando estuviese con mi ser amado, debía ofrecérselo. También dijo que si lo veía comérselo, el efecto sería aún mejor y más rápido. Y así lo hice. Aquel viernes lo esperé al final del trabajo, y cuando me vio se mostró sorprendido. Fue educado y formal, pero nada cariñoso. Entonces le pedí que conversáramos y aceptó, lo estuve seduciendo todo el tiempo mientras platicábamos. Mi plan resultó muy bien, pues tal como me lo esperaba, terminamos en un motel. Después de un tiempo haciendo el amor nos abrazamos, y fue ahí donde le ofrecí el bombón, mientras le hacía el comentario juguetón de que debía recuperar fuerzas para otro round. Sin imaginarse lo que le esperaba, se lo comió frente a mí y me dio un beso, diciendo que un dulce era bueno para contrarrestar las cervezas que había tomado. Y mientras lo comía, yo repetía mentalmente una frase que me enseñó la bruja. Sentí un escalofrío repentino en ese momento, pero quedé satisfecha pues todo había salido tal y como la bruja me lo había solicitado. En mi ingenuidad, creí que al día siguiente por la mañana él me llamaría loco de amor, diciendo que no podía vivir sin mí, pero no fue así. Es más, ni siquiera me buscó ni nada. Para mi sorpresa, 4 días después por la tarde, cuando salía de clase, él estaba esperándome afuera de la universidad. Estaba todo alegre de verme, y decía que me había extrañado muchísimo desde nuestro último encuentro. No se imaginan lo feliz que me puse al verlo, me besó como lo hacía al inicio, con una pasión y un deseo que solo él conocía, y que a mí me volvía loca. Esa tarde sin perder el tiempo, me llevó al motel de siempre, hicimos el amor como si fuera la primera vez, y nuevamente me dejó extasiada. De ahí en adelante continuamos con los encuentros, y una tarde sin esperarlo, dijo que quería verme todos los días, incluso los fines de semana. Cosa que era prácticamente imposible para un hombre casado. Una semana después, y usando su influencia en la empresa, me reintegró a las prácticas, pero esta vez en un sector muy codiciado por los empleados, y todo para que estuviese todo el día a su lado. Para mi alegría, a Lupita la descartó, terminó todo tipo de relación con aquella. Me sentía ganadora y triunfante, pues ahora yo era la favorita, la amada, y sobre todo la única en su vida. En la empresa, ya no escondíamos más nuestro romance, todo el mundo sabía de lo nuestro.
Incluso él me había dicho que en un futuro deseaba casarse conmigo. Pero dentro de mí, algo pasó. Yo comencé a enfriarme con él, el deseo que ardía dentro de mí por sus caricias ya no existía más. Comencé a incomodarme teniéndolo siempre cerca, me fastidiaba cada día más su presencia, quería mi espacio y él no me lo daba. Ya no podía salir con amigas, él siempre aparecía de la nada en los lugares donde estaba. Montaba guardia en la puerta de mi casa, me llamaba insistentemente, parecía estar enfermo de celos. Cuando por alguna razón no podía verme con él, empezaban los reclamos, hasta el punto de convertirse en insultos. Era extremadamente agresivo, llegó hasta casi golpearme en un par de ocasiones. Mi padre estaba enterado de esta nueva relación, pero muy descontento por cómo me trataba. Hasta que un día enfrente de mi padre, me dio una cachetada. Mi padre no lo soportó y los dos pelearon a golpes en la puerta de mi casa, incluso llegó la policía y casi se los lleva detenidos. Él no cambiaba y parecía estar cada día más obsesionado conmigo, nada lo intimidaba, ni siquiera que mi padre solicitara una orden de alejamiento ante un juez. Él comenzó a aparecer alcoholizado frente a mi casa, diciéndome que me amaba y que me fuera con él. Como era de esperarse, renuncié a la empresa, pues ya no lo quería cerca. La gota que derramó el vaso fue cuando su esposa llegó hasta mi casa y comenzó a gritarme, diciéndome que era una tal y cual, que seguramente yo le había hecho algo a su esposo y por eso él ya no pasaba en casa, además de que se había descuidado económicamente, tanto de sus hijos como de su hogar. Y mientras gritaba todo esto, tiraba huevos podridos a las ventanas y puerta de mi casa, fue asqueroso y aterrador. Mis padres, sin realmente saber qué ocurría, me mandaron a otro estado, a casa de unos tíos mientras todo se tranquilizaba. Una vez que estuve con mis familiares, y pasadas 2 semanas, conseguí un trabajo y empecé a retomar mi vida con normalidad, sin el temor de que algún día él se apareciera y me lastimara por haberlo dejado. Y no sé cómo, pero una tarde mientras salía de mi trabajo, lo vi. No era posible, él me había encontrado. Se me acercó corriendo y me sujetó del brazo, yo en cambio gritaba pidiendo ayuda, y él solo repetía que yo le pertenecía, que era suya, que por mi culpa él lo había dejado todo. No quería escucharlo, solo gritaba y pedía ayuda hasta que llegó la policía, y se lo llevó. Pero antes de irse, dijo que si no era de él, no sería de nadie. Yo estaba tan aterrada que no quería salir de casa de mis tíos, y por el miedo de encontrarlo, abandoné el trabajo y estaba decidida a regresar nuevamente a casa de mis padres. Pero antes de hacerlo, ocurrió la tragedia. En cierta noche escuché gritos que venían desde la calle, y cuando asomé la cabeza por la ventana, lo vi, era él. Estaba muy alterado y gritaba con un arma de fuego en la mano, diciendo que aquello era culpa mía, y comenzó a disparar en mi dirección. Gracias a Dios no me dio, ni tampoco a mis tíos. Enseguida una patrulla de policía llegó, los vecinos ya la habían llamado, pero él no se quedó quieto, subió a su carro y aceleró a fondo. La patrulla lo siguió detrás y ya no supe más en esa tarde. Días después me enteré de que en la huida ocurrió un accidente. Dijeron que el automóvil cayó por un barranco de unos 100 metros de altura y obviamente él perdió la vida. Desearía decir que con esto terminó mi historia con la brujería y sus consecuencias, pero no fue así. No sé cómo llamarlo, si justicia divina, karma o si era él quien se estaba vengando desde el más allá. Pero aquel suceso trágico trastornó mi vida y la de mi familia. El primer afectado fue mi padre, él enfermó, nunca más tuvo salud, siempre andaba enfermo con dolores en su cuerpo, gripas o dolores de cabeza. Mi madre, en cambio, se llenó de un mal humor, parecía siempre estar enojada por algo y nunca más tuvo una sonrisa en su rostro, ni palabras de amor para mí. Toda la casa parecía estar invadida de una energía oscura y pesada, la que hacía que no tuviéramos una buena convivencia. Este accidente que sucedió fue hasta noticia en los medios de mi ciudad en esa época, fue vergonzoso y desagradable para mi familia. Hoy, después de muchos años, aún me arrepiento amargamente de todo lo que hice.
Las puertas del amor se cerraron para mí, nunca más me relacioné con nadie, aunque lo intenté un par de veces, no se dio. En la actualidad, hago tratamiento psicológico, voy con analistas, psiquiatras y más doctores, pues quedé muy afectada mentalmente. En ocasiones, se me hace ver su rostro lleno de ira, gritando que si no soy suya no seré de nadie. Podría jurar que por las noches lo veo sentado al borde de mi cama, esperando el momento exacto para llevarme con él. Tengo miedo de andar en la calle, y a pesar de saber que está muerto, me siento perseguida por él. Según los médicos, desarrollé algo denominado esquizofrenia paranoide. Todo esto, como consecuencia de haber usado magia negra para obtener el amor de un hombre que, aparte de ser casado, era un perro. Un hombre que ahora entiendo no valía la pena. Nunca le conté a nadie de mi familia que usé brujería para tener a ese hombre. A quienes sí les conté fue a los médicos y analistas que me atendían, pero como era de esperarse, ellos no me creyeron. Ahora, dejo aquí este relato como una advertencia y un recordatorio de que nunca recurran a lo sobrenatural para lograr sus objetivos en la vida. Principalmente no recurran a ataduras amorosas, pues gracias a mi experiencia, ahora entiendo que los resultados nunca serán buenos. Gracias a todos y a todas los que llegaron hasta el final de este video. Como siempre, esperamos que el relato haya sido de su agrado. Estamos deseosos por leer sus comentarios, siempre respetando la opinión de los otros, pues cada opinión es valiosa. No olviden dar like y compartir este video en sus redes sociales, como Facebook, TikTok, Instagram y WhatsApp. Además, si está en sus posibilidades, les agradeceríamos de corazón que nos dejen sus comentarios usando los superchats. Recuerden que eso se convierte en un pequeño aporte económico, el cual nos ayuda a seguir trayendo más historias. Gracias y hasta el próximo video.